Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Personas Apasionadas, el podcast de Grindhood. El día de hoy tenemos el placer de tener a un excelente invitado, a un excelente emprendedor de la ciudad de La Paz con mucha experiencia para su temprana edad. Hola Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de Grindhood. Rodri, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo están a toda la audiencia? Rodri, es un placer poder estar acá, poder estar compartiendo contigo, con Grindhood, así que la verdad súper emocionado y a ver qué sale de esta charla. No, el placer es mío, hermano. La verdad que yo te admiro bastante. Yo y Samuel nos conocemos desde cierto tiempo en el mundo emprendedor. De hecho, Samuel es el cofundador y el CEO de Parking, una startup boliviana de acá hecha en La Paz, que seguramente más adelante vamos a hablar un poco de eso. Y en sí, Samuel es una persona sumamente apasionada por el mundo de los emprendimientos. Empezó en una etapa, en una edad muy temprana y justamente vamos a hablar y aprender un poco de cómo empezó esta su pasión y qué fue lo que estuvo haciendo. Así que, Samuel, esa es la primera pregunta que te quería hacer. ¿Desde qué momento supiste que tu camino iba a ser un emprendedor? ¿Dónde descubriste que tenías esa pasión? A ver, creo que, o sea, y siempre digo esto en las que hoy, lo siento si ya me escuchado 3 veces decir lo mismo, pero esa es la historia tal cual. Siento que se me ha sido algo innato, como que realmente inconscientemente sabía que tenía que ser emprendedor, pero todo comienza cuando tenía ya 15 años y bueno, siempre digo esto, es cuando empiezo a vender ropa online, porque bueno, tenía un familiar que estaba estudiando en Chile, sabía que la ropa tipo Zara, Bershka, Mango, etcétera, costaba mucho más barato en comparación de los precios acá. Entonces yo dije, bueno, tal vez puedo hacer un poco de dinero acá, pero lo que más me interesa es ganar experiencia, qué se siente hablar con los clientes, qué se siente administrar un equipo, etcétera. Entonces tenía un poco de dinero ahorrado de mis navidades, cumpleaños, etcétera. Entonces en vez de invertirlo como en la siguiente consola de videojuegos, etcétera, dije, voy a traer ropa y voy a ver qué pasa. Si fracaso no importa, o sea, tengo 15 años y estoy consciente de eso. Entonces he comenzado y no te voy a decir que nos ha ido bien, pero lo interesante ha sido justamente la experiencia, ¿no? Porque te digo que hemos traído como, yo qué sé, como unas 20 prendas y en mi colegio yo he convido a ciertos amigos a que ellos vendan la ropa y yo les iba a dar cierta comisión, Ujú. porque sabía que no iba a tener suficiente tiempo, suficiente energía como para estar vendiendo, o sea, no me gustaba mucho, la verdad, entonces es un poco más estratégico por ese lado, pero ahí es cuando realmente, ahí está la conciencia de que realmente quiero ser emprendedor, ¿no? Entonces, es algo que me gusta bastante y bueno, desde los 15 años me doy cuenta que soy emprendedor y empiezo a leer diferentes biografías, ¿no? Como la biografía de Steve Jobs, Jack Ma, Elon Musk, etcétera, entre los 15 y 17 años y me interesa bastante, ¿no? O sea, he visto que entre todas estas personas hay un punto en común que se llama Silicon Valley y ahí es justamente entre ese rango de tiempo es el que yo digo, pucha, algún día me encantaría conocer Silicon Valley porque, no sé, debe ser un lugar tan mítico como para que las personas vayan y triunfen y tengan un impacto gigante en el mundo. Entonces, algún día me gustaría estar en Silicon Valley. Fue uno de mis sueños que me planteé desde ese momento. Y bueno, prácticamente es ahí cuando yo comienzo a ser emprendedor, a darme cuenta que me apasiona emprender. Hay dos preguntas, ¿no? Porque la primera es, ¿qué hago con mi vida? Ok, quiero ser emprendedor. Ok, checklist. Ya está con check. El segundo es, ¿emprendedor en qué? Porque hay emprendedores de todo De tamaño, de todo. todo sabor, de todo color, de todo tipo. Entonces, ahí es cuando tú tienes que empezar por tu propia cuenta y ser proactivo a intentar diferentes cosas, ver qué realmente te apasiona, qué es lo que realmente te gusta. Y no lo puedes descifrar de otra forma que haciéndolo, ¿no? Entonces, afortunadamente yo la descifré a la primera, cuando tenía 16 y 17 años empiezo a invertir en Bitcoin, que para Mira ese entonces vos. Bitcoin costaba como 300, $500, o sea, fue una locura. Pero no, Y no bueno, yo solamente invertí ahí, justamente porque quería saber cómo funcionaban los mercados. un pequeño paréntesis ahí que me da Sí, mucha sí. curiosidad, digamos, que está con el tema. Un niño normalmente, bueno, adolescente a sus 14, 15 años, no necesariamente está en el ambiente en el que se va enterando de este tipo de cosas. O tu familia hablaba de esto, o cómo fue que llegaste a averiguar qué era. Yo no aprendí lo que era Bitcoin hasta en la universidad y todo eso. Entonces, ¿cómo fue que llegaste a esa información y tomaste esa decisión? La verdad es que, sí, o sea, me acuerdo bastante cuando yo buscaba en internet cuáles eran las tecnologías emergentes, cuáles son las nuevas tendencias en tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención fue blockchain y cómo funcionaba Bitcoin para entonces, ¿no? Entonces, era como que Bitcoin está empezando a popularizarse a nivel masivo, porque antes se utilizaba únicamente para transacciones, obviamente siguen siendo anónimas, pero antes era como para
querías comprar cosas de contrabando, cosas que son prohibidas, pues todo lo comprabas con Bitcoin. Así surge justamente Bitcoin. Y había un portal que se llamaba Silk Road, en el cual tú podías comprar armas, órganos, o sea, es bastante duro, pero es así como y eventualmente se va masificando, ¿no? Entonces a mí me encantó cómo funcionaba blockchain, o sea, del 100% lo habría entendido un 5, pero eso fue suficiente como para que yo diga, wow, o sea, realmente en Bolivia estamos muy alejados, pero por suerte, y espero que mucha gente se dé cuenta que es muy afortunada tener internet y que el internet justamente hace que las brechas de la información sean, o sea, prácticamente cero, ¿no? Claro, Entonces, te es ahí permite, ¿no? cuando comienzo a invertir. Bueno, empiezo a convencerme con las criptos y empiezo a invertir. La verdad que me parece muy interesante, ¿no? Que desde una edad tan temprana ya tenías más o menos en mente qué es lo que querías hacer y experimentaste con cosas que normalmente las personas de esa edad no lo hacen, como el tema de Bitcoins, que ya de entrada te dio una ventaja en cuanto a conocimiento y experiencia que, como digo, no todas las personas de esa edad la tienen en ese rubro, ¿no? Y contanos cómo fue. A ver, primero que nada, para que todos puedan darse cuenta que cuando tenías 15 años tampoco era hace tantísimo tiempo. ¿Cuántos años tienes ahora, Sam? Ahora tengo 20, voy a tener 21 este 12 de noviembre, falta poquito, pero hoy estoy más viejo. No, o sea, mira, todos en la audiencia yo creo que se van a enojar un poco si alguien de 20 años dice que estaba más viejo. La verdad es, pero obviamente, ¿no? Ya en tan temprana edad que ahorita tienes 20, 21 años, has ganado mucha experiencia y más bien contanos cómo ha ido evolucionando tu conocimiento y tu experiencia en el mundo de emprendedor, como emprendedor, desde esa época que empezaste con eso hasta realmente animarte a lanzarte al éxito con tu primera startup como es Parking, y más bien si nos puedes comentar un poco de la startup, igual sería increíble. Ok, buenísimo. A ver, todo esto es una historia justamente con las preguntas que me das, así que buenísimo, me parece increíble. A ver, empiezo a potenciar, me siento como emprendedor, o sea, en empezar a consumir más conocimiento y aprender a gestionar mi tiempo cuando justamente veo el tema de cómo funciona el trading, los mercados financieros, cómo funciona la tecnología, cuáles son las tecnologías emergentes, etcétera. Y bueno, mientras jugaba un poco con respecto a Bitcoin, invertía, que no sé qué, porque a fin de cuentas era sumamente novato, ¿no? Claro, Entonces, claro. eventualmente ya ganaba cierto conocimiento, pero o sea, era un juego para mí prácticamente para ese entonces. Y lo que pasa es que en el 2017 ocurre una corriente de estafas piramidales con respecto a las criptos. No sé si te acuerdas, pero habían muchísimas noticias en Bolivia en las cuales mostraban personas mayormente del campo lamentándose haber invertido porque los han estafado, porque las personas de estas pirámides les prometían 3x, 4x de su inversión mensual, o sea, en una tasa mensual, que era sumamente loco para ese entonces, pero era muy fácil engañar a las personas cuando tú hablas sobre temas tan específicos como blockchain, que hasta la gente más entendida le cuesta comprender sobre cómo se trata esta tecnología. Entonces, me dio mucha pena ver que, y literalmente fue en toda Latinoamérica, y hubieron muchísimas, pero muchísimas familias afectadas. Entonces yo dije, la verdad es que yo quiero poner mi grano de arena, que las personas dejen de ser estafadas de esta forma. Entonces es ahí donde comienzo mi primera startup, ya un poco más, o sea, un emprendimiento mucho más formal. Era una academia de criptodivisas. Lo que nosotros hacíamos era enseñar conceptos básicos con respecto a cómo invertir en Bitcoin de una manera segura, es decir, en qué exchange tú puedes poner tu dinero en el cual no te van a robar. Evidentemente los mercados siempre implican un riesgo, pero para que no te estafen definitivamente, contraté un trader de Colombia que le pagamos $800 mensuales y no, o sea, ha sido increíble porque el flujo de caja nos daba, ¿no? Entonces tenemos, creo que unos 20 alumnos de manera mensual, en los cuales justamente les dábamos los cursos, les dábamos ciertas señales de trading, nos iba bien, pero por cosas de diferencias de intereses con mis socios, porque mis socios eran personas toditos, eran de Santa Cruz, yo no los conocía, nunca los he visto de cara, todo por internet. Y no sé cuál habrá tenido que ser mi labia para poder convencerles a que inviertan en Smart Crypto Trading, pero bueno, lo hicieron a fin de cuentas y confiaron en el proyecto, pero el problema fue que ellos querían tener utilidades y justamente que ellos agarraran las utilidades y no reinvertir en el negocio. Y Mm. eso chocaba con mi visión, porque yo realmente pienso que si tú quieres realmente crecer o sea, tener un nivel de escalabilidad que sea absurdo, tienes que sí o sí tener esa cultura de reinversión y no tratar de acaparar poca plata para ese entonces, ¿no? En comparación con respecto a lo que puedes escalar.
Y quedó, Smart Crypto Trading duró unos 5 meses. Yo me acuerdo que iba al colegio con mi computadora, cuando pasaba clases, siempre que me lo permitían, agarraba mi computadora y me ponía a hacer los negocios, hacer las artes, etcétera. Pero es así como comienza justamente el tema de emprender en tecnología. Ahora, el 2018, cuando ya estoy entrando a la universidad, comienzo lo que es Parking. ¿Cómo comienza Parking? Porque igual, sumamente todo parte de la curiosidad que tengo con respecto a las cosas en general. Y bueno, viendo en internet, veo en la revista de negocios de Harvard que un tema sobre cómo la economía colaborativa va a cambiar el mundo o si ya lo ha cambiado. Y hablaba sobre Airbnb y Uber y cómo es que utilizaban activos de otras personas para satisfacer una necesidad insatisfecha y a través de la economía colaborativa pues puedes tener un match. A mí me pareció un modelo sumamente interesante porque es altamente escalable, ¿no? Siempre que entro en un negocio veo cuál es el nivel de escalabilidad de este negocio, a cuántas millones de vidas puedo llegar a impactar. Entonces, yo me pongo a pensar, ok, un problema que sea frecuente, que mucha gente la tenga. Parqueos. Definitivamente, encontrar un parqueo en el centro es un dolor de cabeza, es una mala experiencia, pierdes mucho tiempo. O sea, es de las peores cosas de la vida. Y no sé si mucha gente lo sabe, pero en promedio, las personas gastan 106 días de su vida buscando parqueo. Wow. Y con una tasa promedio de 75 años. Es bastante, es Mm. bastante. O sea, con 106 días puedes hacer muchísimas, pero muchísimas cosas. Entonces, es ahí donde digo, pucha, hay que resolver este tema. Entonces, empiezo con la idea de negocio, trato de buscar un cofundador. O sea, yo no sé, bueno, no sabía para ese entonces absolutamente nada sobre código, no sabía sobre los lenguajes de programación, absolutamente nada. Entonces, yo digo, ok, para emprender en tecnología y aplicación necesito complementarme con alguien que justamente tenga este conocimiento. Y empiezo a ver, o sea, por intuición, ¿no? Ok, ¿dónde se juntan estas personas? En diferentes meetups, en el Tech Hub, en el GDG, etcétera. Entonces busco eventos donde hayan programadores y justamente trato de convencerles con la visión que tengo sobre Parking, ¿no? Afortunadamente no fue tan exhausto el tema de encontrar un cofundador. Creo que realmente la idea es sumamente atractiva y pudimos hacerlo, ¿no? Entonces, así prácticamente cómo comienza Parking, cómo comienza el tema de las criptodivisas y más que nada, cómo me doy cuenta que realmente quiero emprender en tecnología. Mm. Qué interesante, la verdad que estás mencionando algunos temas que son de los más complicados de tratar en cuanto a empezar un emprendimiento, que es para empezar, encontrar un problema, identificar un problema que muchas personas tengan, pensar de la manera más creativa posible qué solución le puedo dar para que realmente me vaya bien y personas quieran utilizar mi servicio. Y en tercer lugar, poder encontrar un cofundador. Estos son problemas muy grandes que muchos emprendedores a nivel mundial tienen y ahí tal cual los has podido encontrar en no mucho tiempo porque seguramente le has puesto bastante energía, como dices, te has tomado la molestia de ir a estos eventos, de intentar conocer a personas, lo cual muchas de las personas que en algún momento tienen la idea de poder emprender una startup, algún servicio o producto tecnológico, lo primero que intentan hacer es, quiero contratar a un desarrollador, ¿no? O sea, quieren pagar y los expertos, especialmente como en Silicon Valley, lo que te recomiendan para tener una startup exitosa muchas veces es que casi nunca funciona el contratar a un servicio exterior para que te lo haga. Hay casos muy contados y que de las cosas más importantes y que más valor tienen es que la persona no técnica tenga la capacidad de atraer a una persona muy apta en la parte técnica que prefiera arriesgarlo todo, porque empezar una startup es arriesgarlo realmente casi todo. Cuando esta persona técnica podría estar con algún trabajo en algún banco, en algún otro emprendimiento, tratar de convencerlos para que se sumen a tu equipo, ¿no? Entonces considero que lo has hecho muy bien, seguramente has tenido un montón de experiencia y a partir de ese momento que lograste descubrir la idea y empezar con tu cofundador, ¿cómo fue? ¿Ya tenías algún tipo de experiencia o conocimiento de cómo empezar una startup desde un principio? ¿Habías leído de Lean Startup o algo así como para empezar? ¿Cómo fue evolucionando eso? Cero, cero. O sea, con Smart Crypto Trading, si bien tenía cierta noción de administración, nunca le he llegado a culturizar, por así decirlo, mediante una manera de startup. Entonces, cuando comienzo Parking, es ahí donde realmente me recomiendan, tienes que leer en Startup, tienes que ver estas cosas de Silicon Valley, ¿Quiénes te hay estas recomiendan? metodologías, cómo funcionan, casos empresariales, etc. ¿Quiénes te recomiendan eso? Mi mentor, lo que pasa es que, bueno, mi mentor, lo que pasa es que cuando nosotros, bueno,
hago ya el tema de o sea, encuentro mi cofundador para Parking y se nos da la oportunidad de que en 3 semanas iba a haber un evento que se llama el Digital Bank. El Digital Bank es un evento que se realiza una vez al año con respecto a startups fintech, en las cuales, bueno, participan varias startups y una sola es la ganadora. Entonces nos quedaban o sea, había recién formado el equipo y teníamos 3 semanas para presentar un prototipo en el Digital Bank. Y creo que eran 2 semanas, incluso era muy poco tiempo. Yo me acuerdo que nos quedamos todas las noches trabajando, no hemos dormido casi nada. Entonces, y bueno, y justamente este evento nos recomienda un empresario que es Mauricio Durón, que es mi socio y es mi mentor. La verdad es que es una gran persona y un gran empresario. Entonces, nos recomienda que participemos en el Digital Bank y decimos, ok, lo vamos a hacer. No importa si nos sale un prototipo del asco, la cosa es dar a conocer la idea y validar nuestra hipótesis. Si realmente mucha gente está interesada es porque mucha gente tiene el problema. Mm. Entonces, era una cierta forma de validar nuestra hipótesis con respecto al tema de los parqueos. Y afortunadamente ganamos el Digital Bank. No sé cómo lo hemos hecho. El video está YouTube. en YouTube. Lo pueden buscar como Digital Bank La Paz 2018. Yo tenía 18 años y era la primera vez que hablaba en más de 200 personas o 150 personas. Qué bueno. Había gerentes de bancos, había gente muy importante. Entonces, creo que en ningún rato me he sentido como que menos, pero sí me he sentido nervioso por la cantidad de Seguro. personas que estaban ahí. Pero tenía un producto que mostrar en el cual yo creía bastante, entonces le he mostrado al Digital Bank y afortunadamente hemos ganado. Y es ahí donde Mauricio entra como socio de la empresa y es ahí donde nos empieza a mentorear con respecto a temas básicos de tema de las startups. Bueno, y el resto, o sea, si bien me han dado algo básico con respecto a las startups, yo he empezado a crecer por mi propia cuenta, porque a fin de cuentas tú eres el fundador y de ti depende el crecimiento de la startup. Y cómo justamente garantizas el crecimiento de las startups, cuanto más conocimiento tengas y cuanta más capacidad de ejecución puedas realizarlo, ¿no? Entonces, de esa forma a crecer más o menos en el tema de startups en materia, ¿no? Claro, algo que igual considero que es muy importante, que justamente lo habla el libro de Lean Startup, que es el tema de que, por ejemplo, yo no lo ubicaba cuando empezamos y justamente es igual, tal vez nos retrasó un poco, es el tema de no intentar hacer todo el proyecto de manera colosal, por así decirlo, ¿no? Ah, ya necesito esto, esto y esto, y trabajar los 5 meses sin hacerle una revisión constante y lanzarlo y ver, ah, no, que hay un montón de errores. La verdad que justamente para eso entran las metodologías de trabajo Agile, Scrum, etcétera, que realmente ayudan yo no tenía idea de eso, la verdad. Entonces me da curiosidad, 3 semanas te da tal vez para hacer un MVP, un producto mínimo viable, que es el mínimo producto que puedas lanzar en la menor cantidad de tiempo que logre satisfacer lo mínimo que estás buscando, ¿no? No tiene que ser nada muy excelente, simplemente como para validar un poco el concepto. ¿Ese MVP que lo hicieron en 3 semanas ya estaba listo para empezar a recibir usuarios o qué tanto más tuvieron que trabajar y cuándo fue realmente tal vez cómo fueron evolucionando ese trabajo para tener un producto que ya esté listo para el mercado? A ver, el MVP ha sido como que el error más grande de Parking y te voy a explicar por qué. Bueno, hemos desarrollado 3 semanas un mockup funcional, pero no era una aplicación. No sé, sí tenía código, pero literalmente no podías tener usuarios, simplemente Mm. era un maquetado Ah, ya, ya. funcional, ¿no? Entonces, solo servía para mostrar el concepto. Y bueno, ganamos el Digital Bank, perdón, ganamos el Digital Bank y empezamos a trabajar, ya empezamos a contratar a un equipo en tecnología y desarrollar nuestro MVP nos tomó poco más de 2 años. Te voy a explicar por qué. Ya aquí viene el tema de por qué ha sido nuestro gran error. Hemos sido muy quisquillosos y muy perfeccionistas en el sentido de desarrollar la aplicación. Y si bien teníamos un poco del cómo funciona el MVP y cuál es la cultura del Lean Startup, etcétera, no lo hemos aplicado como Mm. realmente se debería haber hecho. Entonces, o sea, literalmente hemos cambiado el logotipo 3 veces, logotipo de Parking, y eso es algo totalmente ridículo, porque cuando tú estás comenzando, esos tipos de detalles no son importantes para Mm. nada. Lo que te Ujú. interesa es tener en cuanto antes posible los comentarios de tus posibles clientes, porque de esa única forma tú puedes empezar a mejorar tu producto y hacer ese círculo de justamente la iteración. La iteración consiste en que tú tengas tu producto lo más simple posible de acuerdo a lo que es el MVP, manteniendo tu propuesta de valor
sacarme, tener la respuesta de tus usuarios, o sea, feedback que sea brutalmente honesto, o sea, si sean comentarios malos o sean comentarios buenos, te sirve muchísimo y muchos más los malos, ¿no? Y es por eso que siempre los emprendedores, y yo creo que los buenos emprendedores o buenos fundadores, siempre van a estar en busca de esos clientes muy exigentes que te van a hacer esas críticas constructivas justamente para que tú puedas mejorar tu aplicación. Y cuesta encontrar personas así, porque muchas personas te van a decir, sí, está bonito, que no sé qué, simplemente porque son tus amigos o porque no te quieren hacer sentir mal. Pero en realidad lo que es más importante es justamente tener esos comentarios negativos. Pero, en fin, el punto es que nos hemos tardado 2 años en desarrollar el MVP, entre ver detallitos de qué color va a ser el azul, va a ser un azul medio celeste, un azul medio verduzco, o sea, cosas muy estúpidas, Sí. honestamente. Es por ese motivo que creo que no hemos arrancado en cuanto antes posible. Yo creo que el MVP de parque mínimo debería haber estado en un mes con la aplicación, tal vez del asco, no importa, pero ya empezando a Claro. funcionar y traccionar con los parqueos propios de los socios, etcétera. Entonces, ese ha Pero sido nuestro ahí, gran error y definitivamente sí, sí. no, o sea, te quería preguntar porque es algo que también es un tema muy interesante. Siempre hay casos de emprendedores así como tú. ¿También tú y tus cofundadores eran más de uno? Tenían que también tenían otras responsabilidades, ¿no es cierto? O sea, estaban también con la universidad, tenían exámenes, tenían tareas, entonces no es que estaban tampoco como en una startup, digamos, que tal vez ya tiene algo de capital o se puede dar un poco más de libertad trabajando 8 días, 8 horas al día, porque ahí sí incluso hubiera sido, los 2 años hubiera sido mucho más grave tal vez, ¿no? Pero justamente era que tenían otras cosas que hacer y de hecho eso lo hemos vivido nosotros con Grindhood de la etapa muy temprana. Sí. Realmente estábamos en otra y eso ha hecho que trabajemos de una manera extremadamente lenta. Entonces, ¿no dirías que eso también influyó un poco? Eso, y bueno, Totalmente, o sea, a mí me hubiera encantado haber trabajado full time en Parky, pero recién estaba comenzando la claro, universidad. Y claro. hacer un dropout, bueno, creo que he visto casos de éxito de dropout, de gente que hace un dropout de Stanford o de Harvard, pero no sé si aquí en Bolivia vale la pena hacer un dropout. O sea, no sé hasta qué punto, digamos, cuando estás comenzando y tienes la oportunidad de estudiar. Ahora, hay casos de, o sea, yo digo esto siempre con respecto, haciendo un paréntesis con respecto al sistema educativo. Ujú. Para mí, y mi perspectiva y a mi criterio, de todas las personas que se han llegado a destacar en el mundo y han llegado a tener un impacto gigante, al menos el 99.9% de esas personas son autodidactas. Todas, todas. Y siempre están en busca de conocimiento constante, cómo aplicarlo, o sea, ellas mismas se educan. Entonces yo creo que en el tema de la universidad no es algo que te condiciona, Para aunque yo nada. estoy en la universidad, pero yo creo que no te condiciona para nada. Y el tema es que tú puedas desarrollar justamente ese hábito de ser autodidacta, ¿no? Pero bueno, el punto es que mis padres me dijeron o estudias, y bueno, yo hice cuánto esfuerzo han hecho para que estudie en una buena universidad, entonces por ese motivo que no he querido descuidar la universidad, justamente, Claro. más que por mí, porque yo tengo bien claro cómo realmente quiero aprender y empezar a crecer, bueno, al menos en el siglo XXI. Pero Y si veía a hubiera mis padres dependido de sacrificándose, ti, entonces yo he dicho, pucha, no puedo descuidar la universidad. si hubiera dependido al 100% de ti, si tus papás te hubieran aceptado todo y te hubieran dicho, dale hijo, metele, ¿lo hubieras hecho? O sea, ¿realmente es por decisión de tus papás? Sí, yo creo que no estuviera estudiando en la universidad ahora mismo, pero depende bastante porque, o sea, a veces yo digo, pucha, ¿por qué en el colegio no me he esforzado un poco más? Y yo te digo esto porque ahora que tengo una perspectiva mucho más amplia con respecto a la educación a nivel global Ajá. y ves historias como Stanford es la cuna de emprendedores, de gente muy genia y está justamente en Silicon Valley, he dicho, tal vez si me hubiera rajado un poco más en el colegio y hubiera sacado muy buenas notas y hubiera seguido con mis actividades extracurriculares, ahorita estuviera estudiando afuera. Y eso para mí tiene mucho valor cuando tú estás en muy buenas universidades a nivel global. Tal vez no mucho por el conocimiento, porque lo digo, o sea, el conocimiento o la información al menos lo tienes en tu computadora, pero la red de contactos, el ecosistema, cuánto vas a explotar tu conocimiento, ya depende bastante de con quiénes te rodeas y en dónde te rodeas, ¿no? Entonces, por ese lado, yo preferiría el lado académico. Pero Claro. si me quedaría a estudiar acá, honestamente, yo hago un dropout y me dedico a emprender, honestamente, si me quedara solamente en Bolivia.
Eso es justamente lo que yo siempre hablo, porque para los que tal vez no sepan, yo justamente tomé la decisión de dejar la universidad para enfocarme al 100% en mi pasión por emprender. Y yo personalmente no soy una persona que realmente incite a que todo el mundo tiene que dejar la universidad, ni mucho menos. Es más, yo creo que la universidad puede tener muchísimo valor, pero yo siempre destaco que la universidad es una herramienta más para, en caso de que nosotros querramos cumplir cierto objetivo, ¿no? Lo hablé en algún podcast anterior en el sentido de que si tú, por ejemplo, quieres ser el cirujano plástico número uno de Latinoamérica, trabajar en el mejor hospital de toda Latinoamérica, sí o sí, si quieres lograr ese objetivo, tienes que entrar a una universidad y te tiene que ir muy bien y tienes que tener una excelente especialización. Entonces, por favor, hace eso. Pero si, por ejemplo, tú tienes el objetivo de ser el futbolista número uno de Bolivia, quieres jugar en la Premier League, quieres realmente ser un experto para el fútbol, no porque la universidad sea algo malo, pero si realmente quieres lograr ese objetivo, te das cuenta que tienes que sacrificar el horario de la universidad y todos los exámenes y todo para sacarte la mugre para poder sacar adelante tu objetivo de ser un futbolista élite. Entonces, todo depende del objetivo que cada individuo tenga como para ver de tomar la decisión de, la universidad es el camino correcto o no lo es, porque hay un montón de casos a nivel, en todo, emprendedores, atletas, músicos, que no tienen el más mínimo, la misma educación formal bajo ninguna universidad, que está logrando cosas increíbles, versus que hay personas que salen de las mejores universidades y que no necesariamente están haciendo eso, ¿no? Entonces, depende mucho el objetivo, pero tal cual lo que tú dices, ¿no? O sea, está muy, además que tú eres muy joven, tienes ese objetivo de poder que todo esto que lo que estás haciendo se te abran conexiones. Y es verdad, o sea, poder tener una universidad como en Stanford, donde estás al lado de Google, de Facebook, de Twitter, Pinterest, de todas las empresas en Silicon Valley, donde hay un montón de trabajos, es mucho más fácil y oportuno tener contactos ahí. ¿Y cómo lo haces, especialmente como un inmigrante, como digamos nosotros acá en Bolivia? La manera del estudio de la universidad es una excelente cosa, ¿no? Entonces, yo creo que tienes tus objetivos muy bien definidos y justamente mi siguiente pregunta va a eso. No lo hemos mencionado todavía por acá, pero ahora justamente tienes un poco la intención de esa, ¿no? O sea, esa es un poco tu intención de ahora esforzarte un poco más para idealmente entrar a una universidad allá en Estados Unidos y empezar a hacer estos contactos y que se te abran las oportunidades. ¿Nos podrías comentar un poco de eso? Claro que sí, Rodri. Y todo esto va con la perspectiva que tengo ahora, porque yo te digo, si tuviera tenido esta perspectiva a los 16 años, tal vez no me hubieras visto emprendiendo tanto, sí emprendiendo, pero no tanto, y dedicarme mucho más en el tema de mis estudios para justamente irme a emprender en ecosistemas Claro, más desarrollados. claro. Pero bueno, ahora que tengo la perspectiva, tengo dos opciones. O estoy un año más en la universidad acá y termino la universidad, o arriesgo, o sea, esos 3 años que ya he pasado y los estoy pasando, los pongo a un lado y aplico para universidades en Estados Unidos, que es la decisión que yo he tomado. Bueno, ahora que tengo una perspectiva, siento que si bien mis notas de colegio no son muy buenas, se puede arreglar con un buen examen del SAT. Pero mis extracurriculares yo creo que están bien interesantes, ¿no? Para poder aplicar. Entonces, no sé, o sea, creo que siempre digo esto, solo tienes 20 años una vez en tu vida y para las universidades te vas volviendo viejo. Entonces, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca y nunca voy a saber si me hubieran aceptado o si me hubieran rechazado. Claro. Y prefiero saberlo ahora, independientemente del resultado. Entonces, la verdad es que nunca me gustó las matemáticas, en las clases me dormía o operaba haciendo otras cosas, pero si tú me preguntas qué es lo que has hecho en las últimas 48 horas, yo te voy a decir que el 80% del tiempo ha sido resolver ecuaciones, o sea, estudiando pura matemática. Y yo bastante, pero creo que cuando tú tienes un objetivo, no importa si las cosas te gustan con tal de sacrificar o dar lo que sea suficiente para alcanzarlo, es motivación suficiente como para realizarlo y darle el tiempo necesario a cosas que no te gustan hacerlo, ¿no? Entonces, y me parece un poco lamentable, pero es la realidad acá en Bolivia, que sé que hay estudiantes mucho mejores que yo, con muchos mejores promedios, con actividades extracurriculares extraordinarias, y no se animan a aplicar a universidades como Harvard, como Stanford, que lo estoy haciendo ahora mismo porque creo que soy competente en comparación con otros estudiantes alrededor del mundo y creo que tengo mucho valor que aportar a estas universidades. Y creo que muchas veces como bolivianos y como latinoamericanos nos ponemos las barreras primero en nuestra mente y posteriormente pues ya
O sea, es como que nos rechazamos primero nosotros mismos en nuestra mente y luego este rechazo de Stanford o de Harvard. Y al final de cuentas nunca lo intentas, ¿no? Entonces, solo Otro tienes punto 20 años también. una vez en tu vida y tienes que... No, que otro Sí, punto sí. también que yo consideraría que hay, especialmente, bueno, en todo Bolivia, muchas de estas personas que tienen muy buenas notas y todo, no lo deben ver como una posibilidad de que algo así pueda pasar, ¿me entiendes? O sea, es como que ni se les debe cruzar por la mente que Harvard los va a poder llegar a aceptar, o sea, no lo ven como algo posible, entonces tal vez ni siquiera es como que, ay, no, me da miedo irme a otro país, es que no lo ven como una posibilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos un montón de casos de personas que están buscando o intentan hacer eso. Cada vez hay más, es verdad, personas como tú, pero yo creo que podría ser también un buen mensaje para aquellas personas que están siguiendo ese camino y les interesa no solamente el tema emprendedor, ¿no? O sea, pueden conseguir incluso algunas becas y todo en diferentes universidades de todo Estados Unidos y en otros países que pueden abrirnos las puertas. Entonces es cuestión de animarse un poco más sin importar a que nos rechacen en caso de que eso suceda. Exacto, tal cual. Coincido 100% contigo, Rodri. Por ejemplo, estás siguiendo este camino, obviamente seguramente vas a tener que aplicar y ahí te van a decir si has entrado a alguna universidad o no. Tu objetivo sería como que empezar de cero, por así decirlo, allá en Estados Unidos, empezar a aprender todo lo que te enseñan en estos lugares que están muy cercanos a esa cultura tecnológica de startups y todo eso, y que ahí tal vez idealmente puedas conocer algún cofundador, empezar algún proyecto, seguir ese sueño, por así decirlo, típico como Mark Zuckerberg, como Esteban Spiegel, que han seguido ese camino. ¿Eso es lo que estarías buscando? Tal cual. El horizonte siempre va a ser mi propósito de vida y mi propósito de vida es ser emprendedor. O sea, el último suspiro que daré en la tierra será emprendiendo definitivamente, espero. Entonces, siempre va con ese enfoque, ¿no? Si me voy a un Stanford o me voy a un Harvard, va a ser con el objetivo. En primer lugar, es crear esa conexión con estudiantes que igual Claro, son destacados a nivel global. Segundo, creo que es el conocimiento. ¿Y por qué pongo primero la red de contactos por sobre el conocimiento? Porque el conocimiento está en Internet, créanme. Y tal vez el 90% de la información que van a dar en Harvard o en Stanford, tú la puedes aprender ahora mismo. El tal tema cual. es cómo lo aprendes, cómo lo ejecutas y qué tanto te ayuda tu entorno a ejecutarlo de la mejor manera. Y así explotas tu conocimiento cuanto más. Por ejemplo, si tú sabes bastante sobre finanzas, sobre startups, sobre yo que sé, crecimiento y escalabilidad en un ecosistema en donde no se habla mucho sobre startups, realmente ese conocimiento que tú tienes no tiene valor para la sociedad. No Y tiene por tanto estás tanto valor, generando ¿no? Pero sí, conocimiento que realmente no tiene valor ni siquiera para... Sí, no tiene tanto valor, es la palabra, ¿no? Entonces, o sea, mucho depende del ecosistema para que tú puedas potenciar tu conocimiento, ¿no? tal cual. Pero hay un tema que considero que es muy importante, es cómo tú dijiste, por ejemplo, que no eras el mejor en matemáticas, no era nunca ese tal vez tu elección, pero incluso por más de que no lo disfrutes tanto, ahorita tú estás dispuesto a pasar tus días estudiando y rajándote en algo que no necesariamente te gusta o eres excelente, debe ser bastante bueno, pero que el pasar por esas cosas lo haces y no te importa y sigues adelante porque tienes un porqué muy bien definido. Realmente, como dices, hasta que me muera voy a ser un emprendedor. Entonces se nota que a pesar de todos los desafíos, de las dificultades, tú quieres pasar por ese camino porque tu porqué de volverte un empresario, un emprendedor muy exitoso, con mucho conocimiento, es muy grande, ¿no? Entonces yo considero que eso es muy importante, una persona que realmente está motivada y tiene sus objetivos muy claros y esos objetivos lo llaman muchísimo, va a pasar por muchas cosas que no necesariamente son las más atractivas o cómodas, pero para poder lograr esos objetivos, ¿no? Y hay una pregunta de curiosidad, porque personalmente yo no soy tan de tanto del camino académico, me encanta mucho aprender por mi cuenta, también estoy mucho ahí con Platzi, con libros y todo, pero no tanto el camino académico. Justamente lo que tú dices, número uno no es el conocimiento, son los contactos, es la experiencia. ¿Qué opinas sobre toda la situación de la pandemia que está pasando, que ahora incluso Harvard o Stanford te están cobrando exactamente lo mismo para que tú tengas las clases remotas online, digamos? O sea, ¿tú crees que eso tiene todavía el mismo valor o cómo lo ves esa parte? A ver, con respecto a las universidades que quiero aplicar, están como una mezcla de online y presencial. No tendría mucho sentido estudiar en Harvard desde Bolivia, honestamente. El título sí pesa bastante, Claro, pero para mi objetivo. propósito no funciona mucho. Ahora,
Y es muy cierto que en Silicon Valley y en muchos de los ecosistemas más grandes del mundo, si tienes el sello de Stanford, Harvard u Oxford, te da cierta ventaja contra aquellos que no, pero no es condicional. ¿A qué me refiero? A que si tú no tienes Harvard, no significa que no te puedas convertir en el siguiente Peter Thiel, para nada. ¿No? Entonces, si bien te da cierta ventaja, es reemplazable, siento Claro. yo. Entonces, obviamente no, y bueno, y las universidades que estoy aplicando tienen que ser con beca, porque te soy muy honesto, no tengo $50,000 anuales para pagar mi colegiatura. Entonces, tiene que ser con beca sí o sí. Entonces, no tiene mucho valor si es online, honestamente, tiene mucho menos, ¿no? Claro. Porque justamente lo que yo te digo es que el ecosistema te Los potencia. contactos, sí, Te de hecho. potencia. Pero bueno, al final yo creo que eventualmente la situación va a ir mejorando y si al final una estadía en la universidad son mínimo 4 años, bueno, dependiendo de la carrera, que realmente igual puedes aprovecharlo un montón, así que yo te apoyo al 100%, yo creo que tienes todo el potencial para hacerlo y lo que sea que pase seguramente te va a beneficiar un montón. Eh, Volviendo al tema de tu emprendimiento con Parking, me gustaría saber mucho, que considero que es muy, muy importante aprender esto de los emprendedores. ¿Cuáles considerarías que han sido los desafíos más duros por los que has pasado al tener que empezar una startup? Y bueno, también algunos de los errores que has cometido, más allá del que mencionaste, ¿no? De que tu MVP se demoraron mucho. ¿Qué cosas aprendiste desde tu experiencia? A ver, con respecto a las cosas más desafiantes, creo que la mayoría de las startups que realmente proponen algo disruptivo es el tema de cómo rompes con esa brecha sociocultural, porque las personas están acostumbradas a hacer algo de una forma mecánica específica y tu startup, bueno, usualmente las startups disruptivas justamente cambian las reglas del juego. Y con Parky pasa lo mismo, ¿no? Porque, o sea, al menos en Bolivia es un modelo de negocio totalmente distinto, es una aplicación que no la habías visto antes. Latinoamérica es muy raro ver aplicaciones así, solo hay 3 startups que hacen el tema de peer-to-peer con respecto a los parqueos, ¿no? Entonces, el tema sociocultural es muy fuerte, tienes que tener una muy buena estrategia de marketing y brand awareness para justamente penetrar entre esos insights de tus consumidores y tratar de vender el concepto de una manera adecuada. Pero el tema de la seguridad es muy fuerte, ¿no? Porque o sea, lo primero que se les viene a la mente después de escuchar el discurso de Parking es, ¿y qué más segura que no va a entrar un maniático, un ladrón a mi casa o a mi garaje, etcétera, ¿no? Entonces, cuesta, o sea, si bien tenemos ciertos mecanismos de seguridad que justamente avalan y te dan cierta garantía con respecto a eso, aún así está el sesgo de las personas y es totalmente entendible. Pero toda startup siempre va a estar con ese desafío de cambiar cómo se hacen las cosas. Creo que es muy importante porque una vez que tú cambias eso, literalmente como pionero, pues vas escalando sumamente rápido. Sí. Con respecto a los problemas, aparte del MVP, creo que cuando he comenzado Parking he sido muy novato en el sentido de startups. Ahora que hago una retrospectiva, siento que no he administrado bien a mi equipo, no los he motivado lo suficiente. Eh, entonces, yo creo que hace bastante justamente el conocimiento y la experiencia que tú ganas de startups previas, o Mm. incluso si has fracasado, no importa, para poder triunfar en el siguiente. Y de ahora en adelante, o sea, en mis siguientes startups que vaya creando, mínimo el MVP tiene que estar en 14 días. Si en 14 días no está funcionando, estamos siendo muy lentos y un muy mal equipo. Y tiene que ser así, ¿no? Mm. Entonces, pero eso no lo sabría si no me Si hubiera no pasado lo que hubieras. me pasó. Es por esa misma razón que yo personalmente, no por una persona positiva ni mucho menos, sino como yo realmente lo veo así, no estoy muy de acuerdo con el concepto ni la palabra fracaso o fracasado, porque esa es la manera en que los humanos aprendemos, por pura experiencia. Cuando haces un experimento solamente hay dos posibles resultados, que las cosas salgan como estabas esperando y que no salgan. Y si no salen, aprendes y dices, ah, si hago las cosas así, no va a salir. Y aprendes y sigues hasta que la logras, pero eso no significa que has fracasado y listo. Yo considero que algo que también nos detiene mucho a nosotros en Bolivia y en Latinoamérica es esa mentalidad de tenerle miedo al fracaso, de decir, ah, ¿qué pasa si no la logro? ¿Qué van a decir mis amigos, mis familiares? ¿Van a considerar que yo he sido un fracaso? Para nada. ¿Saben cuántas veces los emprendedores más exitosos o atletas o diferentes personas que ahorita son sumamente exitosas han intentado y no lo han logrado y han vuelto a intentar y no lo han logrado hasta que han encontrado la fórmula o la suerte o la combinación para salir adelante? Entonces, tal cual como dices, es si no hubieras pasado por esas experiencias duras, no lo podemos llamar obviamente un fracaso, no te hubieras el conocimiento que tienes ahora, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy bueno que más emprendedores, uno, se animen a experimentar eso,
no solamente, por eso justamente un factor muy importante en las startups es el tema del pivotaje. No significa fracasar y lo cierras, sino aprender que la inclinación que estabas intentando hacer no ha funcionado, intentas otro enfoque, pero eso lo tienes que hacer lo antes posible, porque ¿qué es lo que pasa? Después te quedas sin dinero o las personas empiezan a impacientarse, entonces considero que es muy importante intentar arriesgarse lo más rápido posible para aprender lo más rápido posible y para tener éxito lo más rápido posible, ¿no? Entonces, eso considero que es muy importante. ¿Qué dirías, Sam, qué Sí, es lo que más disfrutas de ser un emprendedor? ¿Qué es lo que más te llena cuando piensas en ser un emprendedor exitoso? creo que te cambia el estilo de vida. Siempre creo que emprendedor no es una profesión ni es una ocupación, sino es un estilo de vida, en el cual prima justamente en que te vayas adaptando a cada minuto y a cada segundo a las nuevas cosas que están pasando, porque es la única manera en que tú puedes generar impacto sobre otros, ¿no? Entonces, a mí me encanta bastante el tema de que siempre hay cosas por aprender. Me encanta bastante la filosofía, y esto lo dijo Sócrates, que el mayor punto de conocimiento es ser consciente de tu ignorancia. Y el mayor punto de ignorancia es creer que lo sabes todo. ¿No? Entonces es algo una frase que me encanta muchísimo y se adecua bastante a la vida de un emprendedor, que siempre hay nuevas cosas, siempre puedes aprender diferentes cosas, puedes aprender desde los más bajos, los que recién están empezando, como tú puedes aprender como desde los que ya Tal han cual. tenido exits y demás. Entonces me encanta bastante ese sentido de cooperación tan democratizado, por así decirlo, y que puedas justamente de alguna manera darle una proyección a tu vida, no solo para tus empresas, no solo para tus startups, sino también como persona, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo siempre digo que el emprender es un estilo de vida. Y justamente yendo, digamos, a la esencia de lo que hace a un emprendedor y al emprendimiento, mencionando lo que dices, es que mientras más te adaptes, mientras más empieces a aprender nuevas cosas y ver qué es lo que está pasando ya en el mundo, más cuenta te puedes dar de que existen diferentes problemáticas, por así decirlo, y qué es lo que hace un emprendedor es simplemente darle una solución a un problema. Lo único que hace un emprendimiento es solucionar el problema que tienen otras personas y que si es un for profit, eso es un emprendimiento real, o sea, for profit, es que las personas interesadas están dispuestas a pagar para que esa solución se les entregue, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué consejos le podrías dar? O sea, como muchas personas están escuchando el tema de lo que son las startups, pero no sé si nos podrías comentar un poco por la experiencia que has tenido de diferenciar en sí lo que es un emprendimiento tradicional versus una startup. A ver, parto con la definición de startup y tal vez muchos estén en desacuerdo, muchos de acuerdo, no importa, porque realmente no hay una definición como tal para una startup, pero a la definición que tengo hoy en día probablemente cambie eventualmente, porque Excelente es bastante mentalidad. complejo, tengo un pivote en la definición. Yo creo que una startup se caracteriza por tener un alto nivel de incertidumbre, justamente porque ofreces cosas absurdas, pero que pueden funcionar bastante bien. O sea, el tema de compartir, o sea, utilizar tu vehículo para hacer un taxi, no sé, tal vez en un principio sonaba estúpido, pero ahora es un modelo de negocio multimillonario que vale miles de millones de dólares. Tal vez compartir tu cuarto en tu casa o en tu departamento sonaba estúpido, pero ahora es una empresa que vale miles de millones de dólares. Entonces, o sea, un emprendimiento con alta incertidumbre, pero con alto nivel de escalabilidad. Y justamente cuando tú cambias las reglas del juego, te haces justamente con el mercado y tú eres el que mejor sabe cómo hacer las cosas con estas nuevas reglas porque tú lo has creado. Entonces, para mí, eso es lo que diferencia una empresa tradicional, porque en un negocio, en una empresa tradicional, tú puedes dar, sí, algo de valor, pero no es tal vez no es lo suficientemente disruptivo que te dé un nivel alto de incertidumbre, ¿no? Entonces, tienes cierta certeza de cómo puedes predecir tus ventas, cómo puedes predecir tus estrategias. En una startup es muy complicado hacer eso. Y por segundo, en una empresa de negocio tradicional no es tan fácil escalar en comparación con una startup. En una startup tú ves escalabilidad totalmente absurda, es ridículo. Pensar que tú puedes hacer crecer tu empresa un 3x anualmente es estúpido en una empresa tradicional, pero en una startup es totalmente viable y es así como debería ser, al menos en una muy early stage, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que diferencia principalmente de una startup a una empresa tradicional. Algo que yo aumentaría ahí para ser un poco más detallados, por así decirlo, es que estos emprendimientos de los que hablas, sí o sí, al menos igual esta es la opinión personal que yo tengo, tienen que tener a la tecnología como su combustible principal.
¿A qué me voy con esto? Si ahorita vemos a un Burger King boliviano, que es un restaurante que le está yendo sumamente bien, después de la pandemia todos salen a comer y hacen fila y se empieza a franquiciar por todo Bolivia, Latinoamérica, va a tener una escalabilidad muy grande, mucho más que un negocio tradicional, pero no va a tener la tecnología como su potenciador de esa escalabilidad. Entonces, eso yo creo que la excluye, ¿no? Y algo súper importante que dices es el tema de la escalabilidad. Y yo consideraría que sería ideal tal cual como dices, o sea, que una startup es que sea escalable, pero yo considero que es, si es que le va bien a la startup, puede ser muy escalable, porque la verdad es que hay un montón de startups que salen que en teoría si les va muy bien pueden ser escalables, pero a nivel mundial y se quedan ahí y no la logran, ¿no? Entonces, sería ideal que fuera así tal cual, pero no es, si es que les va bien, si es que logran su objetivo, puede llegar a ser muy escalable. Y yo creo que eso es lo que lo hace tan atractivo a todos estos nuevos emprendedores porque se dan cuenta que con el mismo esfuerzo que le ponían a abrir su restaurante o abrir un negocio un poco más tradicional, le puedes poner el mismo esfuerzo y los resultados pueden ser económicamente hablando o que llegan a solucionar problemas de muchas más personas, puede ser un mercado mucho más grande con el mismo tal vez muy similar energía que le puedas poner a un negocio tradicional, ¿no? Es por eso que a nivel mundial hemos visto un salto gigantesco estadístico en cuanto a la creación de startups y que incluso poco a poco está llegando acá a Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, justamente esa es mi pregunta. Tú que has estado un poco desde casi el principio de la época de startups acá en Bolivia, que es relativamente joven, ¿cómo ves el ecosistema de startups tecnológico acá en Bolivia? Yo creo que está creciendo eventual, o sea, de una manera exponencial, porque cuando yo estaba en el 2015-2016, iba a eventos de emprendedores y demás, me era muy extraño encontrar a alguien que esté en tecnología y que esté llamándole algo como una startup, Mm, ¿sabes? Entonces era, no sé, o sea, la palabra startup no estaba de moda, o sea, no sabías que era una startup, ¿no? Cuando tú hablabas sobre startup, cuando tú hablabas sobre startups era otro idioma prácticamente, ¿no? Mientras que ahora tú ves más incubadoras, ves aceleradoras, ves emprendedores que son un poco más sofisticados, ves que la red de contactos de Bolivia se va expandiendo con respecto a emprendedores de startups con el resto del mundo, ves que hay puentes entre Silicon Valley y Bolivia, etcétera. Entonces, yo creo que va creciendo de manera exponencial, pero ese crecimiento recién ha comenzado, ¿no? Entonces, yo creo que de aquí a los siguientes 5 años, yo creo que el ecosistema va a estar mucho más desarrollado justamente porque es exponencial. Y como está comenzando ahora mismo, tal vez no ves tanto crecimiento, pero sí ves que ya se está formando la base para poder empezar a crecer mucho más aceleradamente, ¿no? Entonces, me gusta bastante cómo se va yendo. Tal vez siento que podríamos tener más oportunidades para conectar con el exterior y no para tener una fuga de cerebro, sino para poder traer justamente ese conocimiento y ver la forma, porque en Bolivia no hay ni un solo unicornio. Por tanto, no hay ni un solo emprendedor en Bolivia que te pueda decir cómo fundar una empresa de $1.000 millones, ¿no? Entonces, justamente por eso tú te vas al exterior para traer ese conocimiento y dar ese conocimiento a los emprendedores bolivianos para que eventualmente puedan fundar una empresa de $1.000 millones. ¿Por qué no? ¿No? Entonces siento que falta un poco por ese lado, pero ya va creciendo poco a poco. Estoy muy de acuerdo, la verdad que igual cuando yo empecé nunca había escuchado de alguna startup boliviana, sé que estaba Halasoft en Cochabamba, pero eso incluso, no sé, no sigo a detalle cómo está trabajando Halasoft, pero su modelo de negocios principal es justamente brindar software a empresas de afuera, que bajo mi definición de startup, esa no es una startup, es una empresa muy exitosa, les va muy bien, excelente trabajo que están realizando, pero no tiene esa escalabilidad o esa solución de problemas que una startup en teoría tiene, ¿no? Entonces, no lo había visto que estábamos todavía en pañales. Sí estaba por ahí Ultracasas, que ahorita digamos igual es de los principales de Bolivia, pero si te pones a pensar en cuanto a fechas de nacimiento de startups que han habido a nivel mundial, acá en Bolivia han empezado hace poquísimos años. Recién estamos ganando experiencia, como dices, estamos igual muy lejanos todavía a tener nuestro primer unicornio, lo cual tampoco debería ser como algo muy mal visto porque, por ejemplo, viendo el tema de México, que es un país gigantesco que seguramente tiene muchas startups ya, todavía igual no tiene esa, ¿cuántas startups unicornio conoces de México, me entiendes?
Estamos en en el mundo está recién igual empezando, entonces yo considero que más y más personas lo van a ver real, van a ver que realmente es algo factible, aprender a desarrollar, no necesitas tener realmente un perfil sumamente técnico para aprender, aunque sea lo básico. Hay plataformas como Platzi, el tema de la educación online está ganando mucha popularidad, es muy atractivo emprender en startups, entonces yo creo que como dices, es cuestión de unos cuantos años más para que más y más emprendedores se animen a empezar este camino que es muy desafiante, especialmente en un mercado como Bolivia, pero si realmente uno sale adelante, los beneficios de eso son gigantescos, son realmente gigantescos. Cosas, números, cifras que todavía los bolivianos no lo vemos como algo posible cuando estamos hablando de los millones y millones y millones de dólares que estas startups están empezando. Un excelente ejemplo, por ejemplo, es al lado en Brasil, hay unos jóvenes que tienen 23 años, si no me equivoco, Enrique Dubugras y Francesco, no me acuerdo el apellido del otro, que son los de Brex. Es una startup de jovencitos bolivianos entre tu edad y de mi edad que se fueron a Stanford, justamente tenían mucha capacidad. Al menos del primer semestre se aburrieron de Stanford y decidieron empezar su startup. Los aceptaron en el mejor programa acelerador del mundo y ahorita tienen una de las startups más calientes, más exitosas, que han levantado más capital, más atractivas de todo Silicon Valley y son dos jovencitos de Brasil que, que están haciendo las cosas de una manera increíble y están demostrando que se pueden hacer. Su valuación está, no me he fijado, pero creo que habían levantado más de 200 millones de inversión, estaban expandiéndose. Entonces, son excelentes ejemplos como para animar y demostrar a nosotros emprendedores que ese tipo de objetivos es realmente posible, ¿no? Exacto, tal cual. Y yo creo que el ecosistema en Latinoamérica está mucho más avanzado con respecto a, o sea, si pones Latinoamérica y Bolivia, pero de cierta forma no, se nos va, se contagia, ¿no? Porque el año pasado, ¿no? Creo que fue entre octubre o noviembre o julio, no recuerdo muy bien, SoftBank anuncia una inversión de 5.000 millones de dólares, o sea, un fondo de inversión de 5.000 millones de dólares para Latinoamérica, en el cual justamente el encargado es Marcelo Claure, un boliviano, Sí. ¿no? Entonces, creo que cifras así en Latinoamérica no se ha visto antes, pero ya se va a empezar a ver de manera recurrente, ¿no? Yo creo que estamos en una muy buena ola, yo creo que el timing es correcto, yo creo que si quieres aprender a hacer startups no estás tarde Para definitivamente, yo creo que nada. se van a abrir Es el muchas más momento. oportunidades, entonces sí, definitivamente es muy, pero muy buen momento para que empieces a un poco curiosear, al menos qué Exacto. significa un startup. Y justamente podemos ver que no solamente el caso de Brex, que puede decir, ah, es que ellos han entrado a Y Combinator o ellos estaban en Stanford. No, en Rappi, en Colombia tenemos a Rappi, que es la primera unicornio de Colombia, si no me equivoco. En Brasil tenemos a Nubank, ahí fintech, realmente solucionando problemas de millones de personas en Brasil y por algo les está yendo tan bien. En Colombia también tenemos a Platzi, en Perú tenemos a Creana, realmente se está demostrando que los latinoamericanos podemos hacerlo. La cosa es animarnos y creérnosla de que realmente podemos llegar a eso. Y yo consideraría que lo más importante de todo es que los emprendedores, sin necesariamente enfocarse, tengo que hacer mi startup, puede ser igual un emprendimiento tradicional, que se intenten enfocar más en la solución de problemas, ¿no? O sea, realmente un emprendimiento lo que lo hace exitoso es que realmente esté solucionando un problema. Mientras más personas tengan este problema, su mercado va a ser más grande. Entonces, en vez de estar pensando, no tengo ideas para un emprendimiento, hay que salir a la calle, hay que analizarnos personalmente, hay que ver qué problemas tengo, qué problemas tienen mis amigos y mis familiares y qué puedo hacer para solucionar su problema. Mientras más creativa sea la idea, y mientras más, o sea, puedan solucionar ese problema, es inevitable que no les vaya bien siempre y cuando tengan una buena ejecución. Exacto, tal cual, coincido 100% contigo. ¿Qué considerarías, digamos, tú que igual has tenido la experiencia igual eso te pido que nos comentes de tu experiencia en Silicon Valley, que has sido becado en un programa y que también has tenido contacto con los de Hackers and Founders, una institución muy bien establecida en Silicon Valley? ¿Qué considerarías que Bolivia o el gobierno o los individuos del país, qué consideras que se debería hacer para que ese ecosistema pueda llegar un poco más a Bolivia y que incentive a que más personas se animen a seguir este camino? Además de, obviamente, contarnos, como te digo, tus experiencias. A ver, yo creo que hay dos cosas. La primera es justamente la generación de la cultura con respecto a las startups.
y lo segundo es los recursos que les das una vez la cultura esté consolidada. ¿Y por qué lo divido en dos partes? A ver, en primer lugar, es que cuando yo fui a Silicon Valley, si me preguntas qué es lo que más me ha impactado del lugar, o sea, es increíble ver las infraestructuras, ver la tecnología, cómo es que las personas trabajan, qué tan grande es el campus de Google, es gigantesco, ¿no? O sea, la gente no se imagina, pero parece una mini ciudad, literalmente. Es increíble, tú lo sabes, Rodri, entonces, pero más que todo eso es el tema que la gente está dispuesta a cooperar independientemente de quién seas, o al menos el 90% de las personas está dispuesta a cooperar. Así, al menos es como yo lo he sentido, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de que un día antes de que me vaya de California, era la fiesta anual del TechCrunch. Y bueno, los que no conocen, el TechCrunch es uno de los medios de comunicación más importantes de Silicon Valley, De e incluso tecnología. en tecnología, exacto. Entonces, bueno, yo digo, no tengo que perdérmelo, definitivamente voy a pagar lo que sea necesario para estar allá en la fiesta de verano del TechCrunch. Voy y conozco gente de todo tipo, de toda nacionalidad, etcétera, pero yo estaba hablando con un asiático en una de las sesiones de networking. Yo le digo, mira, yo tengo 19 años, he fundado Parking, estoy haciendo esto, esto, esto. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Y tú qué haces? Y él me dice, nosotros acabamos de salir de Y Combinator, estamos levantando nuestros 10 millones de dólares, nuestra serie A, y estamos en eso. Y ¿Cuántos años tenía? yo le calculo unos 27, 30 años. Y él trabajaba, o sea, su puesto de trabajo era en User Experience. Ujú. O sea, y yo le pregunté, ¿cuál es tu puesto de trabajo en tu startup? Yo soy User Experience. ¿Qué? O sea, en Bolivia es como que tú ves esos cargos y es un poco más, incluso CEO y CTO suenan, o sea, están empezando a sonar más, pero ese tipo de cargos eran muy específicos. Pero el tema es que una persona que ha entrado a con millones de dólares como si nada, y tenías, o sea, tenías la capacidad de poder tener consejos de él, o sea, por nada prácticamente, ¿no? Entonces, y eso pasaba en diferentes eventos de networking. Entonces, yo creo que el tema de la cultura es muy importante que se vaya consolidando para que eventualmente tengas emprendedores más sofisticados, que es igual a startups más sofisticadas, que levantan más capital y que impactan a personas fuera de las fronteras de Bolivia, de Latinoamérica, e incluso alrededor del mundo. Mm. Entonces, yo creo que es muy importante el tema de la cultura. Lo segundo es el tema de los recursos, y yo me refiero a esto con financiamiento. Sabemos que en Bolivia el tema de financiamiento para startups está muy, pero muy semilla. Creo que hay muy pocos inversores que realmente comprenden cómo funcionan los mecanismos de startups y el 95% restante de inversores cree que por $10,000 te puede comprar el 30% y cree que es justo. Y cree que incluso tú le estás tomando, ¿no? Entonces, Tal cual. pero eso creo que no es culpa de los inversionistas como tal, No. sino es un resultado de cómo es que se han ido desarrollando justamente las inversiones, ¿no? Entonces, yo creo que falta bastante el tema de culturizar, el tema de cómo obtener justamente la financiación. Por ejemplo, Israel, Tel Aviv es como el segundo Silicon Valley alrededor del mundo. Israel es el país que más patentes de tecnología produce. Hay Sí. mucha innovación y son los top número uno en ciberseguridad. Y yo he empezado a hacer una investigación de ¿y por qué Israel está en tecnología? Es un país devastado guerra tras guerra. O sea, es lo peor del mundo prácticamente. Se le ha pasado las peores desgracias, pero está súper bien en tecnología. Y el tema es, creo que ha sido en 1980, cuando el gobierno empieza a crear un fondo de capital de riesgo a capital perdido, en el cual 50% del fondo lo ponía el gobierno y 50% era capital. Y ahí te das cuenta que, obviamente, mientras más inversión privada haya, mayor inversión del gobierno iba a haber. Entonces, como que el gobierno también compartía el riesgo con los inversionistas privados. Y es de esa forma que justamente a través del gobierno se empieza a incentivar la inversión en diferentes startups con el concepto de capital perdido, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante justamente que se vaya viendo desde diferentes puntos de vista el tema del financiamiento, financiación, se puede decir de las dos formas, y que pueda madurar un poco más, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo igual he sentido la misma experiencia y es como te digo, estoy completamente de acuerdo. ¿En qué sentido? Yo me considero una persona, bueno, especialmente el 2017, cuando fui a Silicon Valley, extrovertida, al menos para los parámetros tal vez acá en Bolivia, que no tengo ningún problema con hablar con otras personas y qué sé yo. Pero en general en Bolivia, y bueno, hablando un poquito más específicamente acá en La Paz, somos un poco más tímidos socialmente, no, obviamente
no es que somos las personas más tímidas del mundo, pero nuestra cultura no vemos tanta esa interacción abierta con todo el mundo en un evento, qué sé yo, ¿no? Entonces, igual fui a mi primer evento de networking y llegué tarde porque era en un pueblito en Mountain View, que yo no vivía por ahí, entonces llegué un poco tarde y ya habían empezado el networking, ya habían empezado con la presentación y todo, y era un grupo, un cuarto, una sala llena de personas, obviamente todos ahí hablando en inglés y todos hablando con personas que nunca antes habían conocido, simplemente hablando de lo que están haciendo, de su emprendimiento, cómo se pueden ayudar. Yo he tenido que ir así a intentar meterme un círculo, tocar un hombro, hola, ¿puedo charlar con ustedes? Es como que no tenía para nada eso en mi sistema, es algo muy extraño, al menos era para mí, seguramente igual para muchos bolivianos, que no estamos muy acostumbrados a eso. Entonces, eso te abre a que te puedas conectar con muchas más personas y como tú dices, estas personas en Silicon Valley, de las principales cosas que te preguntan siempre es, ¿cómo te puedo ayudar? Tienen eso guardado porque no solamente por la cortesía, sino porque saben que hay un potencial muy grande y que imagínate haber sido la persona que haya contactado a Elon Musk con su primer inversionista o qué sé yo, ¿no? O sea, realmente se pueden hacer cosas muy lindas y es algo que todavía no se tiene mucho acá en Bolivia y en Latinoamérica. Sí hay unos cuantos eventos más que, como dices, poco a poco está llegando, pero eso todavía falta. Y número dos, estoy completamente de acuerdo. Acá en Bolivia hay prácticamente, no hay casi ningún inversionista y si hay alguna persona que se anime un poco a invertir, para empezar, el tema de las startups no es lo más atractivo porque normalmente las startups son empezadas por personas un poco más jóvenes, que no necesariamente tienen la experiencia más extensa del mundo y que puede ser muy arriesgado invertir, como tú dices, para ellos, y bueno, ese también es el tema en Bolivia, no es que tenemos un exceso de capital, ¿no? Pero 30,000 a cambio del 30%, cosas por el estilo, son cifras que perjudican mucho a los fundadores. Entonces yo considero que es solamente cuestión de tiempo para que más personas empiecen a meter este ecosistema y se vayan dando cuenta de las buenas prácticas, de qué es lo justo, de qué es más o menos lo estándar y eso que beneficie más a que los emprendedores puedan animarse a emprender y que sea algo más atractivo y que sea algo un poco más común, ¿no? Y lo podemos ver que no es nada imposible porque al lado nuestro en diferentes países muy cercanos como en Chile y como en Perú, en Brasil ni que se diga, el ecosistema está creciendo de una manera gigantesca y podemos ver cómo está trayendo talento de diferentes partes del mundo a que empiecen a emprender en esos países, ¿no? Entonces, esperemos que en Bolivia no estemos muy lejos de empezar a lograr ese tipo de cosas. Eh, ¿Me podrías, por favor, Sam, comentar un poco de cuáles son las startups que tal vez más admiras a nivel latinoamericano, a nivel nacional, mundial, y por qué tú considerarías que admiras tanto el trabajo que están realizando estas startups? Ok, a mí me gusta bastante Airbnb. Siento que su concepto ha sido muy disruptivo. Me encanta la historia de sus fundadores. Me encanta bastante cómo han comenzado, cómo cuando tenían muchas deudas y no tenían capital para seguir con la startup, han diseñado cajas de cereales con, bueno, creo que era Ronald Reagan, por ese entonces, y Barack Obama. Tal Creo que cual. sí. Era Barack Obama, pero no me acuerdo del otro. Sí, sí. McCain. John Y McCain. empezaron a justamente, McCain, sí, John McCain, y empezaron a justamente levantar un poco de capital, pero es literalmente que los emprendedores han rasgado hasta lo último para poder mantener con vida su startup, y eso creo que es algo muy importante que muy pocos emprendedores lo tienen, pero aquel que lo tiene realmente tiene muchísimo potencial. Sí. ¿Cuál es otra que me gusta bastante? Me gusta bastante Rappi, me gusta bastante el concepto de que es, o sea, me gusta bastante como que su cultura organizacional dentro de Rappi, me gusta bastante cómo han llegado a escalar y a romper paradigmas con respecto a Latinoamérica. Creo que muy pocas startups o sea, hablando en un tiempo pasado, han podido justamente romper ese paradigma del unicornio, Mercado Libre, Nubank, Gympass, Rappi, por ejemplo, lo han logrado. Entonces yo creo que es como que es una analogía que hago. Es como que es imposible que hubiera existido un Neymar si no hubiera existido un Ronaldinho. No hubiera existido un Ronaldinho si no hubiera existido un Pelé. Siempre tiene que haber ese referente que te inspire a creer que tú también puedes ser el siguiente. Exacto. Entonces yo creo que estas startups que han empezado justamente a romper con esos paradigmas son grandes ejemplos como para seguir y para que los latinos nos demos cuenta que realmente se puede justamente llegar a esos niveles. ¿Cuál más me gusta bastante? Me gusta una de Colombia que no es tan conocida, que se llama Kiwi. Son unos robots que hacen deliveries. Lo vi en Shark Tank y la verdad es que yo escuché un podcast donde habla su fundador y cómo han comenzado.
Él lo ha comenzado cuando estaba en la Universidad de Berkeley y quería hacer justamente este tema de deliveries y ha empezado con un carro a control remoto Mira adecuado vos, como para que parezca un robotcito claro. y controlaban ese autito todo el rato, digamos, ¿no? Pero ese era su MVP. Entonces, ese tema de que sean no sean violentos para ejecutar su MVP en cuanto antes posible, cumpliendo con la propuesta de valor tal cual, independientemente de los recursos, es muy importante y me encanta bastante su historia, así que yo nombraría dentro, ¿no? Esas startups que me gustan bastante. Estoy completamente de acuerdo. Son un excelente ejemplo y realmente considero que por eso es muy importante también intentar aprender de este tipo de emprendedores, de poder aprender de lo que están haciendo, porque justamente como dices, cuando ves a personas que realmente viven una realidad similar a ti, los conoces, ves que son igual de Latinoamérica, no tienen estos privilegios de estar rodeados de inversionistas o qué sé yo, y que lo han podido ser y lo han podido hacer a ese nivel tan grande, realmente tiene un valor gigantesco y justamente esa es la intención que estamos intentando desarrollar ahora con Grindhood. Estamos hablando con justamente personas como tú, emprendedores que han tenido mucho conocimiento, se han destacado muchas en sus áreas y considero que eso puede incentivar y enseñar a que más emprendedores a nivel Bolivia, porque en Bolivia tenemos un potencial gigantesco, a realmente animarnos y seguir no necesariamente tiene que ser una startup, pero a realmente hacer emprendimientos que puedan ser grandes, que realmente puedan solucionar problemas de muchas personas y que incluso, ¿por qué no?, puedan ir más allá del territorio boliviano, ¿no? Entonces, considero que así va a ser en no mucho tiempo. Y como para ir cerrando un poco el podcast, Sam, me encantaría que pudieras dar algunos consejos de toda la experiencia que has ido teniendo directamente a estos emprendedores. Específicamente, ¿tienes alguno o algunos libros o podcast o canales de YouTube que podrías recomendar? A ver, con respecto a libros, los que más me han ayudado, a ver, con respecto a inspiración, Elon Musk, la biografía de Elon Musk es muy buena, la historia de Steve Jobs es bastante chocante, te das cuenta cómo una persona puede ser un gran hombre, pero no necesariamente un buen hombre, así que es bien interesante. ¿Qué otro libro más? El Lean Startup definitivamente creo que es bastante importante si te quieres iniciar en el mundo de las startups y ver de qué, o sea, no es el único mecanismo, No, pero es claro. el que ha sido más utilizado y el que te permite tener una iteración directa con tu usuario, creo que es lo más importante, entonces recomendaría esos tres libros. Algunas series, pucha, a ver, tengo tres que siempre recomiendo. Una es Silicon Valley de HBO, véanla, aparte de ser graciosa, te enseña bastante, De hecho, créanme. Créanme que o sea, la serie de HBO de Silicon Valley me ha enseñado mucho más sobre startups que la misma universidad. Y estoy estudiando negocios. seguro que Así sí, que seguro. véanlo, es muy interesante. Shark Tank lo recomiendo muchísimo. Yo veo al menos 2 pitches al día de Shark Tank México, Colombia o Shark Tank de Estados Unidos y Mira te ayuda vos. bastante. O sea, yo aprendí bastante que es el Simple Trigger, Double Trigger, Better Green, el Besting. O sea, son esas terminologías muy técnicas propias del mundo de las startups, porque es muy importante que las entiendas y te vas haciendo más sofisticado cada vez que aprendes de este tipo de conocimiento específico y Ujú. que lo aprendí en Shark Tank. No lo aprendí en portales exclusivos ni nada de eso, así que lo 100% recomiendo. Black Mirror es algo que me encanta bastante, cómo la tecnología afecta directamente a la sociedad y hasta qué punto puede llegar. Parece ciencia ficción varias de esas cosas, pero muchas de Estamos esas no lo llegando es. Hay un ahí. capítulo, no sé Estamos... si... Sí, sí, de hecho hay un capítulo justamente en el cual las personas pueden guardar sus recuerdos, pueden hacer un replay y puedes proyectar justamente tus recuerdos. Y el día de anteayer, Elon Musk presentó justamente con Neuralink bueno, el nuevo chip. Bueno, ya estaba en desarrollo, pero ahora este es nuevo, tiene diferente diseño y demás, en el cual te permite justamente ver el comportamiento de tu cerebro. Si bien no puedes hacer un replay de tus recuerdos, es un avance y todo es subjetivo, ¿no? Todo es, perdón, relativo. Entonces, si hoy en día hemos podido ver que de cierta forma podemos comprender el comportamiento de tu cerebro, de aquí a los siguientes 50 años, justamente porque es relativo, puede llegar a niveles que son muy locos. O sea, Sí, que ni nos hasta se podemos habla de la imaginar. inmortalidad basada en inteligencia artificial. Es muy loco, honestamente. Así que, bueno, recomiendo bastante esas series. Herramientas de educación, siempre recomiendo dos. Por el lado de formación como CEO, como emprendedor, te recomiendo, no necesariamente en startups, sino en general, Platzi. Platzi, al igual que tú, Rodri, yo estudié en Platzi. Bueno, antes de empezar a estudiar full para el SIT, estudiaba full en Platzi. Me parece una muy buena academia.
desde el lado técnico, desde el lado en marketing, desde el lado en administración y gestión de equipos, es bastante bueno. Yo creo que Con vale mucho mucho la pena. enfoque en Y lo para el tema digital, más ¿no? enfocado para... O sea, te digo Sí, que sí, sí, mucho en el lado técnico y también ayer de startups. sí. No, sí, de hecho es el tema de constantemente estar aprendiendo nuevas, porque la tecnología va moviéndose muy rápido, una industria gigantesca en Estados Unidos y a nivel mundial. No es necesariamente, no son los Facebooks, no son los YouTubes que escuchamos o los TikToks, sino hay empresas gigantescas que el común de las personas ni conoce, que su modelo de negocios es B2B, o sea que son empresas los que los necesitan por sus servicios que tienen tamaños de mercados pero gigantescos, empresas valuadas en los millones y millones de dólares. Entonces, realmente, no, te demuestra, ¿no? O sea que hay un mundo gigantesco que si alguien está interesado, intenta aprender un poco más de todos estos libros y podcasts y meterse un poco más en el ecosistema, te puede abrir y puedes darte cuenta de que es un mundo gigantesco y que más bien Latinoamérica y Bolivia son mercados que también son como un lienzo en blanco y podemos aprovecharlo mucho para atraer soluciones que tal vez ya están en otros países y moldearlos un poco acá, ¿no? Que son mercados de millones de personas. Y como último consejo, Sam, me gustaría ya un consejo un poco más directo para todos aquellos futuros emprendedores o que tal vez ya están empezando y que tienen una visión para llevar su negocio al siguiente nivel. ¿Qué consejos les podrías dar a todos estos emprendedores? La opinión del usuario es lo más importante, o de tu cliente, es muy importante y creo que muchos emprendedores lo pasan por alto. Y justamente el factor de éxito o de fracaso de una startup, por más, o sea, dejando de lado el tema de tu flujo de efectivo, de tu equipo, etcétera, es justamente saber empatizar lo suficiente con tu usuario para resolverle ese problema. La causa número uno por la cual la mayoría de las startups fracasan a nivel global es porque no, o sea, porque solucionan un producto o un servicio que al mercado no le interesa. Entonces, es muy importante para que tú no pierdas ni dinero ni tiempo, escuchar a tu usuario y tener cuanta más información sea posible. Yo creo que es el consejo más valioso que les puedo dar porque lo he vivido. Hay estadísticas, hay números, así que es muy importante que lo tengan en claro si es que no quieren fracasar o si es un muy buen producto, si es que quieren tener muchísimo éxito en ese sentido. Traten de iterar lo más rápido posible. No tarden 2 años, no es buena idea. Como les digo, 14 días es algo que lo pueden hacer. Es como el caso de Kiwi, que les decía que si bien son robots autónomos para hacer delivery, lo que hacían ellos era con un autito control remoto adecuado con cajas y ponían el producto dentro y así lo han hecho funcionar. Pero de esa forma han validado la Tal propuesta cual. de valor. Entonces es muy importante que sean muy violentos en el tema del tiempo, en hacerlo en cuanto antes posible, teniendo como prioridad el feedback de tu cliente. Y eso es algo que muchos emprendimientos y emprendedores tradicionales fallan mucho ahí. No se escucha demasiado que restaurantes o que diferentes tipos de emprendimientos así, antes de gastar los $50,000 en contratar al chef o de abrir, estén haciendo un montón de pruebas de entrada. Es como que intentan llegar primero al gasto principal y ahí ver si funciona. Entonces ahí muchas veces te chocas de que, uy, no, algo no está funcionando y por eso podemos ver igual tantos negocios que cierran de una manera un poco muy temprana, ¿no? Es muy importante, así sea un negocio tradicional o lo que sea, sacar tu solución lo antes posible sin gastar un montón de dinero abriendo tu local, tus oficinas. Primero realmente valida de lo que estás haciendo tiene valor para otras personas. Una que tienes eso, ya va a ser mucho más fácil conseguir inversión, va a ser mucho más fácil animar a que más personas se sumen al proyecto y realmente considero que la dinámica de emprender va a ser mucho más fácil, ¿no? Así que, bueno, Sam, ha sido un verdadero placer, siempre es un placer contigo hablar de todos estos temas, tecnología, startup. Esperemos que después de esta situación de la pandemia que poco a poco ya va pasando, incluso esto ha sido una excelente oportunidad que más personas se animen a emprender, de que atraiga más emprendedores, de que se sumen a esta iniciativa que puede tener beneficios y recompensas muy positivas. Así que todos tus consejos seguramente han tenido un valor muy gigantesco. Y bueno, ya te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Rodri, querido, sabes que es un placer siempre hablar contigo y igual en este caso con Grindhood, espero que les vaya súper bien. Es una startup que, o sea, la sigo desde que he comenzado, me encanta bastante la idea, me encanta la pasión que tienen como cofundadores
Así que buenísimo que están abriendo campo a más emprendedores, ya han abierto campo a diseñadores, así que a las personas que no se han descargado Grindhood, pues háganlo ahora mismo. Muchas gracias, mi hermano. Y ya saben, a todos aquellos emprendedores que estén escuchando, si quieren aprender y conectarse, descubrir cuál le va a ser el camino que va a seguir Samuel como emprendedor, lo pueden seguir dentro de Grindhood a partir de ahora. Muchas gracias por su tiempo y nos vamos a ver en un siguiente episodio. Gracias, Sam, que estés muy bien. Un abrazo. Éxitos. Chao, chao.